Ok, día 3. El martes. Según nuestro calendario gregoriano, el martes. Porque ya no le creo nada ni al juliano ni al gregoriano. Están bien revueltos los pobres calendarios. Tairi, si estás viendo esto, ya sabes que Gregorio me cae bien gordo. Día 3, el martes, Jesús va al Monte de los Olivos. Sí. ¿Qué pasa? ¿Por qué tanto el Monte de los Olivos? ¿Qué pasa en el Monte de los Olivos? El Monte de los Olivos es un lugar muy especial para el Señor, porque lo lleva a la reflexión, a la meditación y a la presencia del Señor cuando padre, Él ora. Okay. ¿Sí? Cuando Él está en una situación donde tiene que elegir, donde tiene que pasar por un momento difícil. O sea, entender que hay una necesidad muy importante en la vida de Jesús para estar conectado con su Padre. Sí. Entonces tiene que haber un sitio icónico para Él, para sus discípulos, en donde tienen que buscar al Señor, la presencia de Dios, ¿ok? Y te das cuenta, hay un contraste que me gusta mucho, que es el desierto y el jardín, o sea, el monte de los olivos. Y me gusta mucho porque constantemente el cristiano busca a Dios solamente en el desierto. Sí. En el desierto Jesús no estaba buscando a Dios y se iba a enfrentar al diablo. Sí. O sea, ahí es donde ayunó, ahí es donde tenía el Espíritu Santo, ahí es en donde libró una batalla muy dura. Pero la batalla más fea fue en el huerto de Getsemaní y en el monte de los olivos. O sea, son como esos lugares tan duros en donde Jesús tiene que agarrar valor. Porque es como, vamos viendo que la semana va avanzando, él también. O sea, por ejemplo, cuando no has hecho tu tarea y sabes que ya viene la entrega, te pones nervioso, dices, es que no la he hecho. Y empiezas hasta a sentir malestar en el estómago, te da frío, o sea, porque sabes que si no entregas esa, repruebas. Sí. Y entonces es lo mismo con Jesús. O sea, Jesús está acercándose al día en que me van a matar. O sea, necesito ir a cargar batería porque no quiero, o sea, no me quiero morir. O sea, como que no nos cae el 20 a veces de que era hombre. Exacto. O sea, sí era Dios en la tierra, era el Espíritu de Dios en la tierra, era la segunda persona de la Trinidad en la tierra, pero estaba revestido de carne, de un saquito de jugos con hueso que sabe que se quebra fácil, se rompe fácil. Entonces, yo creo que por eso Jesús tenía que buscar tanta intimidad con su Padre, ¿verdad? Sí. Siempre hace un milagro, enseña, hace cosas y se va a lo desierto, no al desierto, a lo solitario, a un lugar lejos. Sí. Entonces vamos a encontrar que el martes por la mañana Jesús y sus discípulos regresan a Jerusalén, pasan junto a la higuera en su camino y es en donde Jesús les dice, esta está seca, si creen esto, pues mejores cosas van a haber, mayores cosas. Y de regreso al templo, los líderes religiosos estaban molestos con Jesús por establecerse como una autoridad espiritual. Exacto. Algo que a mí me causa mucha curiosidad es que Jesús nunca se estableció a él mismo como una autoridad espiritual. No. La gente le dio ese lugar. Sí. O sea, él nunca dijo, vengan, yo les siéntense todos. Siempre es nomás los discípulos. Sí. Y después todos sus seguidores. O sea, dice, estaba con los 12 y los demás discípulos. Y dice que la gente empezaba a congregarse, sentía compasión por ellos porque los veía como ovejas sin pastor. Sí. Porque se daba cuenta que no encontraban en los fariseos o en la clase eclesiástica de la época, no encontraban lo que encontraban en él. Sí. O sea, entonces él decía, pues me toca a mí. O sea, yo creo que todos los que hemos estado en algún puesto como de liderazgo o algo así, hemos sentido eso, ¿no? O sea, tú ya leíste, tú ya estudiaste, tú estás orando y a veces hasta te puedes poner medio duro con la gente que no lo ha hecho, pero es como, necesitas sentir lo que Jesús sintió. O sea, en lugar de pegarle a una persona que está buscando, es mejor, siéntense, vamos a hablar lo que dijo el Señor. Sí. Porque era lo que Jesús hacía. O sea, quienes les pegaba eran a los religiosos, a los que tenían el cargo de enseñarles a ellos. Sí. O sea, a los que no les pegaba era la gente. Eran los que siéntense, vamos a ver, tráiganme una balsa, se trepaba a la balsa y empezaba a impartir cátedra. Sí. Porque pues había una necesidad muy grande en el pueblo. Exacto. Sí. Y que todavía hay, o sea, todavía tenemos esa necesidad de Jesús. Por eso hay mucha gente que cae tan fácilmente en mentiras, en engaños. Sectas, porque, cultos. Pues, hombres inteligentes, astutos, utilizan aún la escritura para poder engatusar. ¿sí? Y hay otras cosas, ¿no? O sea, hay gente como esos famosos influencers que como la gente le da flojera estudiar, prepararse, capacitarse, y estos cuates vienen con todo. Entonces, los coaches, ¿no? De vida. Los dejan así como, qué iluminación, ¿no? Qué preparación. No es eso.
Sí, ahorita, como ya pasó el término gurú, ahora ya son coaches. Sí. El lifestyle coach, los coaches de vida. Sí. Y son los que llegan y te dicen cómo ganar dinero, cómo llegar a la cima del éxito, como Ujú. ¿qué? Diego Dreyfus o algo así, el dinero sí compra la felicidad y Sí. todas esas cosas como de, Ajá. no. O sea, sí es cierto que me gustaría llorar en un yate de 10 millones de pesos, o sea, si voy a llorar, pues voy a llorar bien, ¿no? O sea, como que sí te lava el coco. Sí. O sea, sí piensas, no, sí es cierto, tengo que ser millonario. No, sí es cierto, tengo que hacer esto para ser feliz. O aún ministerial, aún en la iglesia, la clave para como es como desatar tu potencial Sí. máximo en Dios. Y es como, Sí. Dios está diciendo, ¿qué? Eres hijo de un rey, Ajá, o sea, no puedes vivir que en la vengan los miseria. príncipes Sí. y todo, o sea, pero tienes que caerte con lana, tienes que comprar mi libro, tienes que pagar, Sí. o sea, es como, Ajá. una cosa es que pongas un business, digas que eres cristiano, y otra cosa es que tu business sea el cristianismo, ese es Sí. otro show, o sea, que tu empresa sea ser pastor, o sea, eso sí está mal, porque Sí. pues estás vendiendo el evangelio, ¿Mm? entonces Sí. eso es como básicamente lo que está haciendo Jesús, o sea, le está tirando a las autoridades de la religión judía en esa época. Ajá. Y es lo que está viendo el pueblo, que sí es cierto, son unos hipócritas. Sí. Nos ponen cargas que nosotros, o sea, porque siempre nos quedamos con eso, con que Jesús se lo dice a los religiosos, pero la gente es el target de Jesús, o sea, es a quien se lo dirigió. Ajá. Entonces que la gente va a decir, sí es cierto, o sea, nos Sí. ponen cosas encima Y que ellos... ni ellos hacen, o sea, yo creo que por eso, como empezaron a perder tanto seguimiento, por eso empezaron a, ¿sabes qué? Sí, se pusieron Jesús tiene nerviosos. sí, Jesús tiene que morir. O sea, pero a mí se me hace muy interesante cómo no dejaron esa práctica los judíos de matar a los profetas. No. O sea, es como de, oye, pues les funcionó. O sea, ¿no vieron lo del exilio? O sea, nomás vieron que les funcionó callar a Jeremías, les funcionó callar a Ezequiel, a Isaías, a todos los profetas, mejor hay que matarlos. Sí. Lo que hace Herodes. O sea, Ujú. mata a Juan el Bautista y es como, ¿por qué si te diste cuenta que eso los llevó al exilio? O sea, Dios dice, me quisieron silenciar, pero no me voy a callar. Ujú. Y los voy a patear a todos. Y es lo que la iglesia Sí. cristiana moderna hace. Ajá. Vamos a callar a los profetas. A los pastores que predican la doctrina correcta, no vayan a sus iglesias. Son lo que una vez yo vi. Son legalistas. Ajá, sí. Lo que yo una vez vi. O sea, mientras vas a encontrar los pastores influencers o los religiosos influencers, concilian a todo es amor y todo. Pero en cuanto alguien habla de condenar el pecado, ya no tienen tolerancia contigo. No. ¿Qué le pasó a todo ese amor y a toda esa conciliación? Es que tú eres, infundes odio en la gente. Es como de, Dios no infunde odio, Dios infunde No. temor en el corazón del culpable y tranquilidad en el corazón del que confía en él, ¿no? Vemos que los líderes religiosos están molestos con Jesús, entonces. Sí. Ajá. Y lo que hacen es algo astuto, ¿verdad? Le preguntan a Jesús, ¿con qué autoridad haces estas cosas? Sí. O sea, ¿Quién te mandó? cuestionan lo que él acaba de hacer de la limpieza del templo. Sí. Ok, entonces pasamos a Mateo 21 para ver lo que pasa cuando cuestionan a Jesús. Sí, la autoridad de Jesús siempre estuvo puesta a prueba en tela de juicio. Ajá. Porque pues ellos lo consideraban, pues, o sea, ¿quién es un carpintero? Viene a darnos cátedra. Sí. Entonces ellos le preguntan, cuando hace todo esto de la limpieza del templo, le Ujú. preguntan, ¿y con qué autoridad haces esto? Y Jesús les dice, ok, les voy a dar mi respuesta, pero les voy a hacer una pregunta primero. Ajá. ¿El bautismo de Juan era del cielo o era de los hombres? Y aquellos dicen, ay, los puso en una situación difícil. Sí. Porque, ¿qué contesta? Entonces, hacen consejo y lo Ajá. dicen, si decimos Te del los imaginas así cielo, como de, vengan todos. si decimos de los hombres, Ujú. tienen a Juan por profeta, capaz que nos apedrea el pueblo. Sí. O sea, no podemos decir eso. Y si decimos que es de Dios, nos va a decir, ¿y por qué no le creyeron? Sí. Entonces termina el consejo y regresan y dicen, no sabemos. Está fuera de nuestro... ¿Cómo es? No El de no tengo todos los datos. No tengo todos los datos. Ajá. No tengo esa información. Ajá. Entonces dice Jesús, pues yo tampoco les digo con qué autoridad. Y los deja así como... Con la como frustración. Con la boca abierta, así como... "Oh, no pudimos agarrarlo en esta". Entonces, inmediatamente el Señor va y se dirige al pueblo. Y entonces les menciona tres parábolas. Ajá. Tres parábolas que van dirigidas directamente a los líderes religiosos, a sus Ajá. líderes espirituales. La primera es los labradores malvados. Ujú. ¿Sí? O sea, el Señor tiene
un viñedo y lo arrenda a unos labradores para que se lo trabajen y al final le entreguen el fruto. Llega el tiempo en que los labradores ya hicieron la cosecha, entonces el señor dice, bueno, pues voy a mandar a mis criados para que recojan el fruto. Cuando llegan estos, pues resulta que no le entregan nada. Entonces lo que hacen es maltratar a los primeros que manda y enviarlos con las manos vacías. Sí. Y luego después vuelve a mandar a otros y no nomás los maltratan, sino que algunos los matan. Entonces dice, bueno, voy a mandar a mi hijo. No creo que se atrevan. Van a decir, este es el bueno, entonces voy a recibir mi fruto. Pues ven al hijo venir y dicen, vamos matándolo. ¿Sí? Para que entienda. Sí, ¿qué es lo que hace? Que pues lo matan y dicen, vamos a quedarnos ya con la heredad. Y el Señor Jesús les dice, ¿nunca leyeron las Escrituras? La piedra que desecharon los constructores, esa en piedra angular se ha convertido. Esto fue hecho de parte del Señor y es maravilloso a nuestros ojos. Esto que el Señor hace, ellos lo entienden. Ellos son los labradores malvados. Los siervos de este señor del viñedo son sus profetas. Y el hijo finalmente es a quien están él escuchando. Sí, o sea, es Jesús mismo. Entonces, esto debió haber sido una corrección para ellos, pero no. Antes se enfurecieron y cuestionaron más. Sí. Dice otra parábola el Señor. Son dos hijos. Un señor tiene un viñedo y le dice a uno de sus hijos, ve y trabaja en la tierra. Y él le dice, no tengo ganas de ir. Bueno, pues el papá pues se retira, pero el hijo como que le redarguye ahí la conciencia. Y pues la típica de cállese, gracias que ya pues ni modo que nada lo que me dijo el viejo. Y finalmente dice, bueno, pues total, pues voy a ir. Y se lanza y se pone a trabajar. Entonces se va a dirigir al segundo hijo y le dice, hijo, porque hasta donde sabe el papá, el otro no va a ir, el malvado no va a ir. Sí. Entonces pues va con el otro y dice, pues a lo mejor el otro sí quiere ir. Y sí, bien entusiasmado el otro dijo, sí, papá, yo voy. Y no fue. Entonces Jesús les dice, ¿quién hizo la voluntad del Padre? Y pues todos contestan, pues el primero, el que dijo que no iba y después fue. Y es otra advertencia en contra de ellos, analogía, porque el Señor les dice, pues vino Juan el Bautista y predicando el evangelio, y ustedes los que sabían, pues no se acercaron, pero los segundos, ¿verdad? Los primeros pecadores, prostitutas, publicanos, fueron los que atendieron el llamado, se arrepintieron, se bautizaron y corrigieron su camino. No les gustó lo que les decía Juan, pero sí me tengo que arrepentir. Y los que tenían el conocimiento, ¿verdad? Los hijos segundos, pues son ustedes que... Somos justos, lo hacemos todo por el Señor y no todo, lo hicieron. pero no hacen nada. Sí. Y finalmente la otra parábola es la del banquete de bodas. Es un rey que tiene un hijo que se va a casar, entonces hacen un banquete, matan a los mejores animalitos, bien engordados, y le dice a sus siervos, vayan y digan a los invitados que ya está listo el banquete, que pueden entrar. Sí. No, pues uno se disculpa, ¿sabes qué? No puedo, me acabo de casar, acabo de comprar unos animalitos, los voy a ver. Estamos en cuarentena. No, porque no nos podemos congregar. Y entonces otros dicen, no, pues yo no tengo ganas de ir. Entonces, ante la insistencia de los siervos, los agarran y los matan, ¿sí? Entonces dice, ok, no quieren venir, ¿de acuerdo? No los vamos a invitar. Inviten a todos, vayan a las encrucijadas, vayan a los caminos, tráiganse a los pobres, a los buenos, a los malos. Desechados. O sea, tráiganse a todos. La cena se va a llevar a cabo y esto es lo que va a suceder. Entonces, lo que está diciendo el Señor Jesús es que los que fueron invitados no lo recibieron, no aceptaron la invitación y entonces abre el camino, abre la entrada de su casa para que todos los que están afuera, ¿verdad? De los invitados entren y disfruten de su banquete. Sí. Entonces es como la profecía de voy a
abrir el camino para que todo el mundo entre, Sí. ¿verdad? Los escogidos, el pueblo de Israel no quiso, pues entonces voy a invitar a todos los demás, a todas las demás naciones para que puedan Sí. entrar. Esas 3 parábolas tienen que ver principalmente con los líderes religiosos, que no quisieron, que desecharon a Dios por sus tradiciones, por sus ganancias deshonestas, por su mala manera de vivir. Y esa es la advertencia que Jesús les hace. Después de esta situación, el Señor se dedica a dar un discurso en contra de esas autoridades. Es lo que le llaman los ayes contra los fariseos, contra los maestros de la ley, o sea, y empieza... Son como los lamentos por los fariseos, ¿verdad? Sí, O por sea, su hipocresía, sí. por su falsedad, y es una lista grande de ayes, ¿verdad? De lamentos por estos hombres que se negaron a ser obedientes a la palabra, a aplicar lo que la Escritura decía, y se dedicaron pues a hacer una mercadería del pueblo. Eso es lo más triste, cosa que muchas veces sucede aún en nuestros días, que la gente que no tiene el conocimiento de la palabra, por flojera, por cualquier excusa válida o no, se dejan llevar por gente que se aprovechan de ellos. Pero que les habla bonito. Sí, pues les dicen cosas agradables y la gente se emociona y le sacan lo que quieren. Sí. Entonces, esto es muy triste. Entonces, no solamente contra esas autoridades religiosas el Señor pues hace este llamado, esos lamentos, sino que también contra cualquiera pueblo, que pues manipule a su iglesia, porque son su iglesia. Y también lo podemos ver en el Antiguo Testamento, tanto como en el Nuevo, que Dios también tiene un trato con el pueblo por sope, ¿no? O sea, porque dice, te mandé tantos profetas, o sea, te mandé tanta gente que te dijo las cosas reales y no quisiste. Entonces, como que sí recae dentro, o sea, literalmente dentro de todos los que estamos llamados a enseñar la palabra, pero también el pueblo tiene que darse cuenta quién se lo quiere llevar al baile y quién no, porque Dios no te muestra todos los billetes falsos. No. Dios te muestra el billete real y te dice, así se tiene que ver un original. Obviamente, no, pues no tiene lo que tiene el original, no sirve. Entonces, y buscamos al revés, los seres humanos decimos, no, primero tengo que conocer todo lo malo para saber cuál es el bueno. No, primero conoce el bueno de pies a cabeza y después vas a darte cuenta cuando uno no es el real, ¿verdad? Sí. Es como cuando te dan a catar un café o vino, ¿verdad? Que lo pruebas y wow, o sea, el sabor es... Entonces, y luego te dan uno de garbanzo. Y dices, no, esto no es real. Sí. Entonces, es lo mismo. Hay que conocer lo genuino, no lo falso, no lo que está clonado, sino hay que conocer lo genuino para entonces tener la autoridad de saber qué es lo que está mal y qué es lo que está bien. Sí, porque por ejemplo, yo he visto como el proceso de calidad que llevan, no sé, los auditores de Vacheron Constantin o de los relojes como Rolex y todos esos relojes tan caros, no los ponen a ver los Casio baratitos del tianguis, o sea, los ponen a ver, tienes que aprenderte el producto de arriba abajo, de izquierda a derecha, o sea, tienes que memorizarte el producto para que cuando veas una copia muy buena, sepas decir desde verlo, ese no es original. Pero ¿cómo no? Si es una copia perfecta. No, yo conozco el original. O sea, entonces conoces la palabra de Dios. Si llega alguien a quererte lavar el coco y vas a decir, ese no es. O sea, desde que abrió la boca dices, ese no es. Ay, es que es arrogancia. No, es que conozco súper bien la voz de... Lo que dice Jesús. Conocen tan bien la voz del pastor que cualquier otro que les habla, no. O sea, lo vemos ahorita con la perrita, con Luna. Le habla a alguna de las personas que no conoce y no va a voltear cuando le digan su nombre. Pero le hablamos nosotros y ¿qué pasó? O sea, reconoce la voz de quien es su dueño. Entonces, eso tiene que pasar con la iglesia también, ¿no? Igual. Ok. Bien. ¿Y después qué pasa? Después de esto, el Señor hace un lamento, ¿verdad? Va saliendo de la ciudad, ya se va retirando y hace un lamento por la ciudad. O sea, es tan doloroso para Jesús ver la dureza del corazón de un pueblo que teniendo todo, ¿verdad? Que teniendo a Dios de su lado, lo desprecia. Y entonces dice, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas. ¿Cuántas veces quise reunir, congregarlos, como la gallina rodea a sus polluelos bajo sus alas? Entonces, creo que es la parte tierna del Señor Jesús
por su pueblo. Un corazón roto, ¿no? Sí, porque no entendieron, no quieren entender, Sí. no quieren entender Y todavía. es lo que podemos ver con la iglesia moderna. O sea, Jesús a lo mejor lo ha estado diciendo de nosotros. Sí. O sea, cuántas veces los he querido congregar y ustedes son una bola de necios. O sea, Sí. yo sé lo que Jesús quiso decir. No me parafrasees, di lo que dije. O sea, Ajá. Jesús no necesita vocero. Necesita que tú seas su voz. O sea, Sí. no necesita que interpretes lo que él dijo. Él necesita que digas lo que él dijo. Así O sea, por eso es. Apocalipsis no dice, bienaventurado el que interpreta estas cosas y las explica. No, dice, quien las predica y quien Y las las hace hace. saber. O sea, Sí. es como, eso es lo que necesitamos. O sea, por eso Jesús no te dice, y me van a ser mis testigos, pero lo que yo dije, ustedes háganlo como ustedes quieran, interprétenlo como yo lo digo. Lo que nos decías ayer, o sea, no se trata de tradición de lavarnos los pies. No se trata de dejar de comer ciertas cosas, no se trata de dejar de hacer ciertas cosas. O sea, es di lo que Jesús dijo y vive lo que Jesús vivió también. Sí. Ok, entonces vamos a encontrar que las escrituras indican que este martes también fue el día en que Judas Iscariote negocia. O sea, se complotea con los fariseos, con los líderes religiosos, uno que otro influyente político de los judíos, para entregar a Jesús, para dárselos. Probablemente Judas sabía que lo iban a matar, pero a lo mejor él tal vez se pudo haber engañado pensando, a lo mejor lo van a golpear, a lo mejor lo van a hacer un ejemplo público. Sí. Porque cuando ve lo que le hacen realmente regresa el dinero, entonces se da cuenta que la regó. O sea, como que a lo mejor pensó solamente que lo iban a hacer como Barrabás, ¿no? Sí. Lo iban a meter en prisión, lo iban a golpear o algo. ¿Quién sabe por qué habrá pensado algo así? Porque... Bueno, al ser una persona avariciosa, o sea, porque lana. él era el que traía la bolsa y de ahí sustraía. Y se sabe que era corrupto, Sí, que era mano larga. Entonces, yo pienso que él puso a Jesús a ese nivel. Sí. O sea, lo puso al nivel suyo de demasiado humano. Sí. Y tal vez ha de haber pensado, pues le hace falta una calentadita para que agarre la onda. Sí. Y entonces realmente ahora sí cumpla la promesa de liberarnos, ¿verdad? O sea, que reaccione. Que no se ponga tan dramático en cuanto a la muerte y todo ese sufrimiento, sino que reaccione y se dé cuenta de que pues tiene que venir a darnos libertad, Sí. ¿verdad? Sí, porque la Biblia nos menciona que la expresión que usa es que el diablo toma control de él. Ajá. Pero lo que debería de ser correcto es que Judas le da el control de su vida al diablo. O sea, el diablo ve a quién puede usar. Está dicho por Dios que alguien iba a entregarlo. Sí. Y entonces lo que hace Judas es le da el control, o sea, en el odio, en la decepción, en la traición, en todo eso que él sintió. O sea, yo creo que Judas se sintió traicionado primero, ¿verdad? O sea, es que no es el Mesías, no nos va a liberar de Roma, entonces pues lo voy a entregar. Porque, se decepcionó. Sí, a ver si lo obligan. O a ver si a la hora de la hora, porque en esta época ya existían las épicas, las historias griegas y eso, donde al momento crucial el protagonista saca sus poderes y todo. Ajá. O sea, la Biblia no nos menciona qué es lo que pasa en la mente de Judas, más que le entrega el control de su mente al diablo. Entonces, está muy interesante porque vamos a encontrar que los tumultuosos acontecimientos del martes, el discurso del Monte de los Olivos que están registrados, los vamos a encontrar en Mateo 21, 23 al 24 y Mateo 21, 23 hasta el 24, 51. Marcos 11, 20, 13 hasta el 37. Ajá. Y Lucas 20, 1 hasta el 21, 36. Y por último, Juan 12, 20 al 38. Bien. Día 4, miércoles santo. Ahora sí viene el mero día, el día fuerte. No, viene el miércoles santo. Y la Biblia nos dice lo que hace el Señor el miércoles de la semana de la pasión. Ya entramos directo a lo que se llama la parte de la pasión de Cristo, el miércoles. Los eruditos especulan que después de 2 días agotadores en Jerusalén, Jesús y sus discípulos pasaron este día descansando en Betania antes de la Pascua. Lo leemos, dice antes de la Pascua, hasta acá chilling, está a gusto tirado en Betania, porque ya sabe lo que viene. O sea, se toma como que un break, ¿no? Un descansito. Un descanso. Porque necesita todas sus fuerzas para aventarse el tiro que se va a aventar. Porque es que Jesús se avienta un tiro no solamente que lo van a matar, sino espiritual también. O sea, porque se tiene que preparar para descender al lugar de los muertos y hacer su labor en el lugar de los muertos. O sea, como que lo vemos como que se muere y está descansando en la tumba el sábado por la noche para amanecer el domingo de... No,
O sea, se muere y como está cubierto de pecado, tiene que descender al Seol. Pero eso lo vamos a ver ahorita en la muerte. Poco tiempo antes, Jesús les había revelado a sus discípulos y al mundo que tenía poder sobre la muerte. O sea, cuando dice, nadie me está asesinando, nadie me entrega, yo estoy dando mi vida, yo estoy decidiendo morir porque tengo poder para volverla a tomar. Así o sea, no, Jesús nunca dice, no, uno de ustedes me va a traicionar y me van a matar por eso y soy una víctima. No, está diciendo, yo estoy dando mi vida. O sea, sí soy una víctima porque eso va a ser algo injusto, pero estoy siendo el artífice de mi propia muerte. O sea, yo tengo el control de lo que va a pasar. Sí. O sea, si no se hubieran cumplido los días exactamente como se cumplieron. Hubiera sido una revuelta, lo agarran, lo matan y ya. Sí. Y no, tuvo que pasar como él dijo que iba a pasar. Entonces, vamos a encontrar que cuando resucita a Lázaro de la tumba, hace ese despliegue de poder de, puedo volver a tomar mi vida. O sea, si yo pude resucitar a alguien, saca a Lázaro de la tumba, levanta a la hija de Jairo. Entonces, él tiene poder sobre la muerte. O sea, tiene el control de la vida. Entonces, nos está demostrando ahí. Entonces, después de ver este increíble milagro, muchas personas en Betania creyeron que Jesús era el Hijo de Dios. También en Betania, unas noches antes, María, la hermana de Lázaro, había ungido amorosamente los pies de Jesús con un perfume caro. Que es cuando se ponen de, ay, lo hubiéramos usado para los pobres. Sí. O sea, obviamente, ¿es Judas el que lo dice? Sí, ¿verdad? O sea, el avaro, o sea. Sí. Pero qué interesante, ¿verdad? O sea, cómo nos engañamos a nosotros mismos constantemente con el mejor, ese dinero serviría para dar a los pobres, sí. Por eso tienes que tener mucho cuidado, ¿no? Por ejemplo, lo que yo digo a veces de, es que las mega iglesias no son tan convenientes porque son 140 millones de dólares metidos en un edificio y además del dinero o sea, pudiste haber utilizado ese dinero en otra cosa, pero a veces tienes que tener cuidado, que no sea como de envidia de, es que es una la nota, ¿por qué? Si pudiera ser para otra cosa, o sea, lo que estaba pasando es que Judas, al ya haber traicionado a Jesús, está diciendo, ¿cómo gastas ese perfume ahí? Y yo no entiendo cómo los mugrosos no se dieron cuenta, los otros 11. O sea, ¿por qué no lo vieron así como de, qué trae? O sea, qué siente? O sea, porque ellos respetaban a Jesús como el maestro que era, o sea, no sé, como que me causa conflicto cómo es que no se dieron cuenta los otros 11 que este era un malvado. Es difícil. Sí, o sea, porque todavía cuando Jesús les dijo, uno de ustedes me va a traicionar, porque no dijeron, pues es este carnal. O sea, yo hubiera dicho eso, o sea, leo todo lo que pasó y yo hubiera dicho, es este mugroso, o sea, y luego les dice, el que remoje conmigo, o sea, el pan sí. Y es Judas el que lo hace, y estos, ¿en qué estaban? ¿En la baba o qué? O sea, ¿cómo no se dieron cuenta? En el conflicto de seré yo. Ajá, sí. O sea. Serás tú, no va a ser yo. Por eso me gusta el meme de seré yo maestro y de repente lo pregunta a Judas y seré yo maestro. Bueno, día 5, Pascua y la última cena. O sea, la última comida que va a probar Jesús antes de... Bueno, la Biblia no nos dice si desayunó o algo, pero probablemente no. Porque lo arrestan de noche. Entonces, es la Pascua y última cena, que es el Jueves Santo, como lo llaman. ¿Qué pasa aquí? Si les gusta la última cena de Leonardo da Vinci, a mí me gusta más el de Carl, no me acuerdo cómo se llama, el que te enseñé, que es como una ventana abierta, o sea, es que está más padre. Sí. Pero la descripción bíblica te lleva a esa imagen, o sea, una sala grandota, amueblada, para que todos nosotros podamos estar. Entonces tenía que ser una sala grandota. Sí, 12 personas, 13 personas alrededor de una mesa. Con 1,58 m de distancia. Con su sana distancia. Sí. Entonces, desde Betania, Jesús envía a Pedro y a Juan al cenáculo de Jerusalén, como lo llaman, para hacer los preparativos para la fiesta de la Pascua. Y esa noche, después de la puesta del sol, Jesús lavó los pies a sus discípulos mientras se preparaban para compartir la Pascua. ¿Por qué Jesús les termina lavando los pies a sus discípulos? Por la discusión que traen ellos. O sea, se arma una discusión, no sé en qué estaban pensando, o sea, están en una cena, está todo muy padre. Están en plena Pascua, o sea, recordando lo que Dios hizo. Exactamente, y de pronto... tal vez estaban pensando en Moisés. Oye, ¿y quién será el Moisés entre nosotros? ¿Quién va a ser el...? No estaban entendiendo que Jesús era más grande que Moisés, o sea. Sí. Y bueno, siempre la competencia y el buscar el lugar junto al chicho, jefe, al número uno, debió haber ocasionado esa discusión. Sí. Preguntarse quién va a estar al lado del Señor ahora que Él establezca su reino y todo esto. Entonces el Señor Jesús obviamente está atento y está escuchando
y los llama, ¿verdad? Les llama la atención y le dice, a ver, vengan, vamos a platicar acerca de este asunto. ¿De qué estaban discutiendo? Y pues, ay, caray. No, de que... Pues sí, pero el PRI robó más. Sí. Ajá. Y ahí es cuando el Señor Jesús da ese ejemplo, ¿no? Sí. O sea, se levanta, se pone el delantal, toma la palangana con agua. De esclavo, y, o sea. y órale, hacer sí. el trabajo sucio, ¿no? Es el trabajo humillante. Y obviamente la reacción de ellos, pues no fue así como, sí, pues está bien, lávalos, ¿no? El menso del Pedro. A mí me da mucha risa el Pedro porque me doy cuenta que yo soy así. No, soy indigno de que me lave los pies. Es que si no haces esto, no hay lugar para ti en el reino de Dios. Sí. Bueno, pues báñame todo. A ver, sí, escúchame, te estoy diciendo no los entiendes? pies, o sea, lo demás no pasa nada, o sea, lo demás no me Sí. importa, son los pies para que entiendas la posición de siervo. Porque básicamente la declaración que está haciendo Jesús es, yo soy el más grande de todos ustedes. Sí. Y me voy a arrodillar a lavarle los pies, o sea, ¿qué les importa a ustedes? Y constantemente les hace eso, ¿verdad? Igual Sí. Pedro, ¿y qué va a pasar con este? Pues, ¿a ti qué te importa lo que pase con este? O sea, es Jesús constantemente diciéndole, tú ocúpate de lo tuyo, tú haz tu trabajo bien, porque el problema es tú y yo. Sí. O sea, Dios siempre te está diciendo, tú y yo tenemos que estar a cuentas. Sí. Los demás no importa, somos tú y yo. Y es por eso que me da mucha risa cuando los cristianos modernos estaba enojado con Dios y ya me puse a cuentas con él. No creo porque te hubieran dado lo que te mereces por sacar una de esas cosas, ¿no? Entonces está muy padre porque empiezan a ver quién es el mejor, ¿no? O sea, quién va a ser el que va a heredar todo. Básicamente podemos ver que es Pedro, ¿no? O sea, Pedro Sí. es el que va a recibir como el lugar de honor más importante, pero es el que probablemente sabía, o sea, tenía como esa carga de que Jesús sí le dice cómo lo van a matar. O sea, Jesús sí le dice, te van a llevar a donde no quieres ir, vas a estirar los brazos, o sea, te van a crucificar de cabeza, porque nada, no es cierto, Sí. te van a crucificar. Entonces, es muy importante que entendamos que Pedro estaba por pagar el precio más grande por ser el que se iba a encargar después de Jesús. Así es. O sea, Pedro era el encargado de la iglesia de cuando Jesús se va. O sea, es a quien él apunta. Por eso tantas veces le dice, apacienta a mis ovejas. O sea, tú vas a tener que estar checando que todos estén dentro de regla. Sí. Y por eso es al que le dan el trato más duro. Con todo y que Pablo sufre mucho, a Pedro es al que más duro le da el Señor directamente. O sea, tienes Sí. que cambiar esto, tienes que cambiar aquello, tienes que entender. Es más, te va a mandar con gentiles. O sea, es como el que sufre una transformación Desde adentro. Sí, de ¿cómo lo podemos decir? Desde el núcleo. O sea, Ajá, lo sí. desbaratan para volverlo a hacer nuevo. Sí. Y te das cuenta de un Pedro muy diferente en Hechos y en los libros del Evangelio Que en a las las cartas. cartas, sí. Lees las cartas Ajá. y dices, este vato estaba pero iluminadísimo. Y en Hechos todavía sigue teniendo un montón de broncotas el Pedro, que el judío, que el gentil, y que no, y que lo aquello. Y entonces me gusta mucho porque después en las cartas dices, no, o sea, ves una madurez de Pedro súper padre. O sea, yo considero las cartas de Pedro muchísimo más autoritativas que las de Pablo. Sí. O sea, las ves y dices, no, es que Pedro no está diciendo, déjenme les explico algunas cosas. Pedro agarra y raja con la teología directa de Jesús. Entonces está muy padre porque vas a darte cuenta que sí entendió lo que Jesús le quiso decir hasta que ya no estuvo Jesús. Sí. Por eso les decía, mientras yo estoy aquí no tienen que ayunar, no tienen que entender lecciones, Sí. porque es como los papás. Cuando seas papá, me vas a entender. Entonces- Y entonces Pedro es el encargado y dice, ah, caray, ya entendí cómo está de difícil. O sea, Sí. y él sabía que no lo iban la salvación no estaba en sus hombros. O sea, él no tenía esa carga de que la salvación estaba en sus hombros. Él, cuando dice que recibió las llaves del cielo, es que recibió el conocimiento completo y la tarea de abrirle el cielo a los gentiles Sí. y a los judíos. O sea, Ajá. por eso cuando dice que el velo es removido de los judíos cuando vienen al conocimiento de Cristo, es eso.